Hace más o menos 15 años yo soñaba con hacer el recorrido de los países del Báltico. Los países del Báltico son tres: Lituania, Letonia y Estonia. Y ese recorrido comienza aquí, en Vilna, la capital de Lituania. Estamos en el centro histórico de la ciudad, uno de los centros históricos más grandes de Europa. Y este va a ser un recorrido lleno de historia, de paisajes asombrosos, de pueblitos fantásticos y de lugares únicos que solo pueden generarse gracias a la idiosincrasia que comparten los países que rodean el Báltico. Sean bienvenidos al primero de ellos, Lituania y su capital. Y es que la primera vez que vine a Europa soñaba con conocer estos tres países, la ruta del Báltico. Y yo decía, algún día voy a alquilar un carrito y la voy a hacer. No sé cuándo, pero lo haré. Y acá estamos. Son las 8 de la mañana, está temprano porque este sitio es muy turístico, es lleno de gente. Más tardecito empiezan a salir los turistas. A mí me gusta conocer estos lugares así, callados, quietos, desocupados. A las 11 de la mañana me entregan un vehículo y nos vamos a recorrer los lugares que más llamaron mi atención de Lituania para traerles a ustedes este simpático recorrido y que conozcamos las buenas historias, también las trágicas, que componen lo que es en sí estos tres países. Estos tres países tienen un clima bastante similar. Aquí los inviernos son fríos y los veranos son tranquilos, moderaditos, ni muy ni tan. Estamos en pleno verano, ¿no? Y estamos como a 17 grados, 18 grados. Y yo me siento perfecto, así con camisetica por fin, después de haber chupado tanto calor en este verano europeo y del Medio Oriente. Por fin, un climita así como, tranquilo, que siente uno la frescura en la piel. Los tres países han sido ocupados por el Imperio Ruso, también han declarado su independencia, han estado involucrados en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, han sido parte también de la Unión Soviética, han sido ocupados por la Alemania nazi, y en aquellos tiempos los alemanes y los soviéticos se pasaban estos tres países como una pelota de fútbol, de aquí para allá, de allá para acá, cójalo usted, ahora lo cojo yo, hasta que por fin, en el 2004, son parte de la Unión Europea y de la OTAN. Miren aquí la Embajada de Suecia, también hemos pasado por la Embajada de Grecia, ahorita que la vi, muchas banderas de la Unión Europea por todas partes, y si usted camina por el centro histórico de estos países, es muy mínimo lo que va a ver de la influencia de los soviéticos. Y eso ya lo veremos más adelante. Súper interesante lo que ellos hicieron cuando se liberaron de la Unión. Y esta, la ciudad de Vilna, es una belleza de ciudad. Y el que ve mis videos y me conoce sabe que cuando digo que es una belleza de ciudad, lo digo de verdad, honestamente. Cuando no me gusta y cuando me parece que hay más o menos, digo, pues no me gusta, hay más o menos, pero esto sí es que es una cosa muy bonita. Usted sale a caminar y en cualquier callecita que se pierde y que se esconde y que camine, lo que sigue es todavía más bonito. De verdad que felicitaciones al pueblo de Lituania, por ahora el único de los tres que voy conociendo ahí más o menos. Empezamos el recorrido. Muy linda su ciudad, pero Lituania tiene su historia desde hace muchos años atrás. Lituania fue una potencia en la región de Europa del Este y por allá en el 1500 y péguele se unió con Polonia en algo llamado la Mancomunidad Polaco-Lituana. Pero asimismo, la partición del pueblo de Polonia impactó a Lituania, incorporándola ahora a algo llamado el Imperio Ruso, un gran protagonista de la historia de estos pueblos. Lituania fue incorporada al Imperio Ruso en 1795 y después declaró su independencia en 1918 tras la Primera Guerra Mundial. Y muy bonito y todo, pero esa independencia les duró 21 años. En 1940 volvió a ser parte de los rusos, ahora bajo algo llamado la Unión Soviética. Pero ¿cómo es que esta gente que quería ser independiente ahora vuelve a ser parte de algo llamado la Unión Soviética? ¿Eso por qué? Pues resulta, pasa y acontece que en 1940 se firmó un pacto entre soviéticos y alemanes llamado el Pacto de Ribbentrop-Molotov. Ese pacto también se conoce como el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, es decir, un papel que firmaron los nazis y los soviéticos para no darse en la jeta. Ese pacto que firmaron los nazis y los soviéticos para no darse en la jeta fue firmado justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, donde sí, señores, muchos se dieron en la jeta, quedando una vez más demostrado que firmar un papel en muchas ocasiones no sirve para nada. Batallas más, batallas menos, los alemanes terminan también invadiendo territorio de los soviéticos y el acuerdo se rompe. En 1941 Alemania nazi viene a invadir a Lituania. En 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, son los soviéticos los que vienen aquí a recoger todo este terreno e incorporarlo a la Unión
Soviética. Y así quedaron ellos, la gente de Lituania, siendo parte de la Unión Soviética hasta el fin de la misma. Y justo cuando cae la Unión Soviética, el ojo internacional reconoce a Lituania, a Letonia y a Estonia como países independientes que a la fecha, y ojalá lo sigan haciendo, han celebrado su independencia como naciones soberanas. Y miren estos lugares tan bonitos y tan vacíos, así como nos gusta. Esto al mediodía no le cabe un tinto, amigos. La ciudad antigua de Vilna está decorada por una arquitectura barroca, especialmente visible en algunas de sus iglesias y catedrales. Este es uno de los cascos antiguos más grandes de Europa. Pero si bien sabemos, conocer un país no es solo ir a su capital. Eso es como decir, yo conozco Colombia porque fui a Bogotá. Sí, pero no. Hay que meterse bien en la selva, hermano, en las raíces. Un dato curioso que dejo ahí porque no sé si a alguien más le pasa, ¿no? Pero yo soy alérgico al frío. Es una realidad. Vea cómo se me pone el brazo. No sé si se ve. Mire, todo eso. Es una alergia que me da cuando me pega el frío. Pero lo más curioso es que esta alergia me empezó cuando me iba a ir a Canadá hace 13, 14 años. Y yo decía, ¿yo cómo voy a sobrevivir en Canadá si me da frío y me da alergia? Y viviendo en Canadá nunca me dio. Y ahora que salí de Canadá me volvió a dar. Es una vaina muy rara, pero es una alergia al frío. Tengo las rodillas, todos los brazos, pero yo no sé si a alguien más le pasa. ¿Será el frío o será a qué? No, de verdad, esta ciudad es muy bella. Todos estos rinconcitos que uno se encuentra, aquí estas sillas para que uno pueda en un día soleado sentarse enfrente de esta bella iglesia. Los parques es súper verde, la arquitectura también colorida, muy tranquila, se siente diferente porque sí es una ciudad europea, pero no es como todas las demás. Miren estos parques con sus buenos monumentos, con su buena arquitectura, su buen césped, algo singular, ¿no? Casi siempre los monumentos son de guerra y vaina. Aquí tenemos pues enfrente de esta iglesia varios de los activos miembros de la historia religiosa de esta nación. Tenemos aquí muchas más, pero este de aquí no es ningún sacerdote, ningún cura ni nada de esto. Esto es un poeta, Adomas Mickevičius, seguramente el poeta más importante de la historia del país. Eso habla muy bien de esta gente, monumentos a sus poetas, a sus artistas, y no puros monumentos de guerra ahí, que en tal año nos dimos bala con uno y con el otro y que tin, y ya listo, ya entendimos. Esto es diferente, este país se siente distinto y por eso me agrada mucho. Y miren estos paseos donde usted puede entrar en bicicleta, darle la vuelta a todo ese parque que justamente rodea el río principal de aquí. Una belleza de lugar, bien verde el asunto, donde la gente también, año tras año, los enamorados hacen de las suyas con los candados. Aquí también sucede, no tanto como en otros lados, pero sucede. Estos candados están aquí desde hace muchos años. Y esto de aquí, pues yo no sé muy bien el idioma de este país, ¿no? Pero tibeto, querrá decir algo con el Tíbet, que tiene también accesorios que representan muy bien al Tíbet. Lo vemos también en sus muros, en sus colores, en su decoración. ¿En dónde estamos? Yo pensé que estábamos en Lituania. Hemos entrado a algún rinconcillo, tal vez escondido, de esta ciudad, donde hay un muerto tocando piano. Hemos entrado a un rincón como dedicado a la cultura, al arte, porque aquí justo en las orillas del río, pues que podemos bajar por esta escalera así nomás. Vamos a bajar para mostrar de cerca y conocer también de paso a nosotros mismos que en las orillas de este río hay algunas obras de arte expuestas así al aire libre. Tenemos estas rocas en completa armonía y balance. Es una técnica, ¿no? Que se trata de balancear las piedras. Esas piedras ahí no están juntas con pegante ni con nada de eso. Están en puro balance gravitacional. También encontramos por aquí unas sillas, pero en esas sillas se puede sentar la gente, yo creo, literal. O sea, yo podría subir y sentarme ahí fácilmente. Qué loco, ¿no? Qué buenas sillas. Qué interesante, y es que el agua le da también su paz. Acá hay un Cristo viajero, el Jesús viajero, véalo, tiene maleta y morral y está listo para ir a acampar, llevando la palabra del Señor a países lejanos. Wow, pero ¿esto qué es? Increíble, ¿no? Esto es como el espacio del rinconcito de los artistas de Lituania. Y es que estos rinconcitos hacen parte de la ciudad. Yo no puedo creer que aquí viva alguien. Vea esa casita. Ahí vive alguien. Tiene su pequeño jardincito aquí, su terracita, la puerta. Arriba tiene como un balconcito también muy bonito. Y están enfrente del río. Es que realmente hay gente que tiene unos estilos de vida muy cool, ¿eh? Eso está muy chévere. Porque usted sale de su casa, se sienta con el compadre, contemplan el río, contemplan la iglesia y aquí no ha pasado nada. Y ya te vi.
A esta chica sí la había visto yo en fotos cuando investigaba sobre Lituania. No sabías que la iba a encontrar así nomás caminando por ahí, pero la encontramos. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera. Vea esto. Empecemos porque ¿qué hace esa silla ahí? ¿Qué hace esa silla ahí? ¿Qué cosa tan cool? Y esa sirena de fondo, estampada en la piedra. Una escultura muy popular aquí en esta ciudad, pero que seguramente en los días de sol uno llega y se mete en esa silla y ya, se puede sentar y quedarse ahí un rato, leerse un libro, alguna vaina, porque es que el río no es profundo, es aquí, se ve el fondo, son 10 centímetros de profundidad, eso no es nada. Oiga, qué rincón tan chévere que hemos encontrado aquí. De verdad que Lituania, qué grata sorpresa. ¡Wow! Ahora sí, amigos míos, sin más que hacer aquí, a recoger la nave y nos vamos a los próximos destinos, que si esto nos va gustando, lo que viene nos va a gustar todavía mucho más. Este viaje por el Báltico no decepciona y empieza bien. Habemos Pichirilo. Primera parada, 36 minutos nada más de carretera. Vamos a empezar suave a un lugar bien lindo e interesante que encontré en el camino. Después de 35 minutos manejando desde la capital, sean bienvenidos a Europos Parkas, o el Parque de Europa Central, donde nos recibe, aquí la bienvenida nos la da, un pedazo del muro de Berlín. Un pedazo original que trajeron hasta acá después de la caída del muro de Berlín. Este lugar promete. El Parque del Centro de Europa, un lugar que tiene una vegetación muy típica aquí de esta región del mundo. Pinos flacos, delgados y muy altos, mucho verde, muy bonito llegar aquí. Y este parque que han agarrado en este país para darle un espacio a varios artistas europeos. Y esto es muy interesante, sobre todo porque este país ha pasado pues por manos de muchas ideologías distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el set de televisores más grande del mundo, la escultura hecha con televisores más grande del mundo, donde también hay una estatua de Lenin tirada en el piso. Y vea que yo no invento lo que dice aquí, esto es para crear conciencia de lo absurdo y la falta de sentido que tiene la ideología soviética. Esta gente se liberó de los soviéticos, pero es que no solo eso, la liberación de este pueblo, la libertad de ideologías, la libertad política, comercial y la libertad en el arte que expresan, por ejemplo, en este parque, es también una crítica a lo que ya no están de acuerdo, o tal vez a lo que nunca estuvieron de acuerdo, que después de haber hecho parte del régimen de los soviéticos, ¿no? Y creo que ahí está la estatua de Lenin. ¡Wow! Esto es alucinante. Aquí tenemos algunos de los televisores que hacen parte de esta gran pieza maestra, obra de arte. Y aquí tenemos los restos de una estatua de Lenin original, ¿no? Porque esta gente, cuando salió del comunismo y salió de la Unión Soviética, tumbaron todas las estatuas que había de Lenin y toda la simbología de la Unión Soviética que había por ahí. A esta estatua se le llevaron la cabeza, ahí está la corbata. Y alguien vino y le bajó la cabeza y se la llevó. Esto aquí nomás es un símbolo de que la gente en Lituania quería un cambio. Y el cambio empieza por tumbar las estatuas de la gente que queremos dejar en el pasado, ¿no? Y aquí lo hicieron. Y miren este laberinto de televisores. Hay alrededor de 2.900 televisores. Y después trajeron como 600 televisores más. Es increíble, está bien bonito, está chévere porque es bastante dinámico el asunto. Usted se mete dentro de la obra, ¿no? Y verlos así, llenos de matas, de vegetación, como si la naturaleza recobrara lo que es suyo al final. Y vamos a seguir por allá derecho porque hay muchas cositas más. Vamos a investigar unas 2 o 3 y continuamos el recorrido porque nos esperan un par de lugarcillos asombrosos también por conocer en este lugar. Y esto es un concepto bien interesante porque es literal perderse en un bosque a buscar obras y se las encuentra usted así en el camino. Miren esto tan curioso. Este es el tipo de pendejadas que a mí me gustan, como este señor que le atravesó un tornillo a la piedra. Le quedó bien hechecito, vea, qué lindo se ve. Wow, es que la perforación estuvo pero perfecta. Y allá veo una situación más. Caminando en el bosque, esta gran columna hecha en hierro. Se ve pequeña aquí, pero no, en realidad es que es muy grande, vea eso. Que desde arriba tiene forma de cruz. Pues la verdad, lugares como estos no todo el mundo sabe que existen, ¿no? Vea, alrededor mío. ¿Cómo se ve esto? Tenemos el lugar para nosotros prácticamente solo. Mucho turismo local. El señor estaba realmente asombrado de que yo fuera de Colombia cuando me vendió la entrada, ¿no? Que vale como 10 euros entrar aquí. Así que ahí se los dejo para que lo anoten. Hay algunos rinconcitos que me hacen sentir como en una especie de Tikal. Cuando estuvimos allá en Guatemala descubriendo en la selva las pirámides de los mayas y el cuento. Como que tiene una vibra. Obviamente esto es nuevo, ¿no? Esto es puro arte contemporáneo, ¿será? No sé, bueno. Y acá
usted es libre de ir para allá, de ir para allá. Mi olfato me dice que por allá. 10 de 10 se lleva este parque. 10 de 10, qué chévere esta experiencia, caminar al aire puro en la naturaleza y a cada paso que usted va a descubrir algo distinto, que en la gran mayoría de ocasiones será de libre interpretación. Pero que si usted no quiere libre interpretarlo, por ejemplo aquí, esa gran cabeza tiene esto, que es una placa donde está un código QR. Entonces escaneamos el código y se abre aquí un video, ¿no? En YouTube con la explicación, ¿será? Bueno, pues más le vale que usted hable el idioma local. Qué loco esto. Y usted puede entrar a la cabeza. Si se hace por aquí, inclusive tiene una entrada por el cuello y una salida por el cráneo. No, aquí están los ojos, está todo. Creo que es la primera vez que estoy dentro de la cabeza de alguien, vea. Muy interesante. Muy chévere este lugar. Y este parque cuenta ciertas historias. La libertad de los artistas para poder expresar sus sentimientos, sus emociones, no solo las de ellos, sino las del pueblo europeo en un solo lugar. Un parque muy distinto al que vamos a ver a continuación, el cual comparte ciertas temáticas, ciertas ideologías, ciertos mensajes, pero de una forma tal vez un poco más severa, más abrupta. Pero antes de ir a nuestro destino final, vamos a una parada técnica en un caminito que empieza justo por acá, en un lugar que, si lo pronuncio bien, se llama Gravillolai. Y es un paseíto bien interesante donde vea, ese es el parqueadero. No mucho carro, unos 5 carritos, una familia, otra por delante, donde nos vamos a meter a conocer un pueblito muy simpático de aquí. Un pueblito de arquitectura bastante tradicional de este país. Casitas en madera, cercas en madera, lindos jardines, lindas plantas, lindos árboles. Una belleza. Es que mire esa fotografía, el árbol, las casitas, el cielo azul. Esto parece inventado, ¿no? Parece una postal. Y lo lindo es que usted lo puede caminar, lo puede recorrer libremente. Deja el carro estacionado y se mete donde quiera. Hay senderos para todas partes. Este pequeño pueblo o pequeña localidad en Lituania tiene alto valor histórico y cultural. Estamos todavía en el distrito de la capital, no muy lejanos de ella. Y este pueblito es reconocido por su arquitectura tradicional lituana, especialmente sus casas en madera, que representa el estilo de construcción del siglo XIX y el siglo XX. Aquí tenemos inclusive una pieza de el pozo que antes se usaba, seguramente ya no se usa, lo tienen aquí de museo. Lo digo pues porque tiene esto aquí al lado justo. Pero lo más curioso de todo esto, que es que este paisaje está increíble, es que hay gente que vive aquí. O sea, esto no es un museo. Míreme esta belleza de situación. Imagínese usted ser de este país y decir, este fin de semana voy a visitar a mi abuela y la señora vive aquí. Viene usted con su carrito, pasa el fin de semana con ella, hacen comida, la vida sonríe. La vida es perfecta. Míreme esta belleza del lugar, porque es eso justamente lo que yo buscaba. Un poquito de paz, un poquito de tranquilidad. El camino continúa hasta por allá. Usted viene, literal, deja el carro, camina hasta allá, se devuelve, coge otro sendero, lo que quiera, y continúa con su vida. Perfecto este lugar. Encontramos la casa más bonita del lugar. Míreme esta casita amarilla con esta reja de madera roja. Míreme esa belleza de terreno, porque tiene aquí también un gran árbol de manzanas. Es más, el árbol está lleno de manzanas, el piso está lleno de manzanas. La persona de aquí tiene que sí o sí estar haciendo un pie de manzana, o si no, yo no sé qué está haciendo con su vida, porque tiene manzanas por todas partes, en su propio jardín, en su casita tierna y amarilla. Yo no sé, hermano, ¿usted qué opina de todo esto? Yo lo veo bien. Llegamos a la última casa del pueblito. Una persona que seguramente la compró hecha nada y la renovó, le metió billete y la restauró, pero conservando su belleza, ¿no? Una casa completamente negra, las paredes todo es así, un café bien oscuro, casi negro, la reja se ve que es nueva, automática, es más, ahí está el sensor. Alguien con un buen presupuesto dijo, no señor, yo no voy a dejar que esa casa se pierda, además es que está al lado del río y esta debe ser seguramente la casa de campo de alguien. ¡Wow! Pero con un mega patio. Miren aquí a través de la reja. Todo eso es el patio de esa casa. Increíble. Y allá el acceso al río. Lituania. Eres bella. Qué lindo país. Sin palabras. Vamos a tocar el histórico río. Las aguas de este gran río que deben estar frías. Bueno, sí, están fritas. Yo cada vez estoy más seguro de que esto es lo que es. Vamos pues para el último destino del que les hablé anteriormente para que vean lo lindo, pero también lo radical de este pueblo. Esta gente también es brava.
Una hora y media más de recorrido, hemos llegado, todavía tenemos un poquito de luz, un poquito de sol, mire, nada más y nada menos, ¿a quién tenemos aquí? No solo a Lenin, muchas otras figuras y muchos otros objetos que recuerdan esa era soviética. Cuando se cae la Unión Soviética en Lituania mandaron a tumbar todo lo que tenía que ver con comunismo, con socialismo, con Unión Soviética, con Lenin, con toda esa vaina. Así que en el recorrido por el país usted no va a ver estas cosas, solo que las pusieron todas aquí para no olvidar su paso soviético y para tenerlas como una especie de museo que podemos venir a visitar. Lo interesante de este museo no es venir a ver la colección y las piezas soviéticas de este país, sino es interesante entender cómo este país arrasó con todo eso. Una vez cayó la Unión, limpiaron todo y lo pusieron en un lugar. Almacéneme todas esas vainas allá y no las quiero volver a ver. Más o menos así se siente el ambiente. Vamos a ver de qué se trata. Este parque es un museo al aire libre. Tiene más de 80 estatuas de líderes soviéticos. Vamos a encontrar arte y propaganda soviética, como también algunas fotografías y elementos de aquel entonces. Este parque tiene propósitos educativos para proporcionar una crítica de la ocupación soviética y su impacto en Lituania. Aquí, al mismo tiempo, mientras visitamos el lugar, está diseñado para emular un campo de trabajo forzado soviético. Es un lugar de mucha controversia porque hay unos que defienden la historia para tenerlo aquí con fines educativos, justamente para conocer un poco de nuestra historia como humanidad, para lo cual yo estoy de acuerdo. Y muchos otros dicen que de los soviéticos es mejor no tener nada y quemarlo todo. Pero fue parte de la historia de la humanidad y eso no se puede hacer así nomás. O si no, ¿de quién vamos a aprender toda esta parte de la historia? La entrada del parque, véala cómo es, con estos alambres de púa, así tal cual los tenían en los campos de trabajo forzado de la Unión Soviética, ¿no? Es que es como un campo de concentración. Aquí estaban los trenes que traían a todas las personas y pues repleto al lado y lado de pura propaganda y periódicos de la época que hacen ver a estos personajes como los héroes de la patria, ¿no? Ahí tenemos a Stalin y pues mucha propaganda soviética alrededor. Los gulags o campos de trabajo forzado de los soviéticos estaban ubicados en áreas muy remotas y duras, como por ejemplo Siberia y el extremo norte del continente. Los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzados, haciendo trabajos de minería, talando árboles en los bosques. Eran como grandes cárceles con unas condiciones de vida bastante precarias. Aquí se sufría de desnutrición, de enfermedades y de abuso físico y psicológico, más o menos como tenían allá los nazis en los campos de concentración a sus prisioneros. Pero estos campos se utilizaban como una herramienta de represión política, como una manera de asustar al pueblo para que se quedara callado. En estos lugares estuvieron presentes figuras políticas, intelectuales, poetas, militares, entre muchas otras personas. Los gulags soviéticos y los campos de concentración nazi representan dos sistemas de los más brutales de represión y explotación del siglo XX. Aunque ambos tengan similitudes, también tienen algunas diferencias. Tenían diferentes propósitos en cuanto a la escala de exterminio y represión política. Como quien dice, los nazis querían exterminar, mientras que aquí solo querían reprimir y maltratar y torturar. Y es que caminar por acá da cierto nivel de escalofrío. Acá tienen todas estas estatuas tiradas en el piso y todo, pero miren este lugar donde seguramente venían aquí a dar comunicados especiales y allá con la cara de Mr. Lenin justo en todas partes, ¿no? Está bien increíble de pensar. Esto lo usaron los soviéticos durante mucho tiempo, pero me parece muy loco pensar que hoy en día, en pleno 2024, haya personas que utilizan esto todavía como un ejemplo de llegar al mismo propósito, ¿no? Miren este tren de la época. Ahí está con los carriles y todo inclusive. Esto es la parte que jala el tren, ¿no? De ahí para atrás se conectan todos los vagones. Está pintadito y lo tienen aquí como para la exhibición. Bien bonito el asunto. La gran moraleja de todo este recorrido que hemos hecho por países que fueron soviéticos y que ya no lo son, o que han sido comunistas y que ya no lo son, no es tanto echarle la culpa al comunismo de todas las desgracias de la humanidad, ¿no? Y esto que les voy a decir aquí es una opinión personal. Yo no soy politólogo ni nada de esas vainas. Yo soy un ciudadano que tiene una cédula con la cual puede ir a votar por alguien. Esto no es cuestión de que si un país es comunista o no es comunista, o es capitalista o no es capitalista, es de derecha o es de izquierda, no. Esto es cuestión de qué tan corruptos son los que están tratando de subirse al poder, de qué tan corrupto
está un país que no deja que la gente libremente vote por quién quiere que sea su presidente. De cuál es el nivel de dictadura y las ganas de aferrarse en el poder, cueste lo que cueste, sin importar cuánta sangre se derrame. Ahí es donde hay un problema, pero ustedes ya me dirán libremente ¿qué opinan? El pueblo es el que debería tener la razón, ¿sí o no? El pueblo por el cual tanto ustedes supuestamente luchan. Vean esa gran estatua de Stalin como de 3 metros de altura más o menos. Por ahí un 2,50 yo le pongo. ¡Wow! ¡Qué loco! Y es que las hacen grandes, ¿no? Intimidan. Es una figura humana que uno la ve y uno dice, ¡wow! Se siente uno pequeñito. Vea esto. Los puros inicios de la Unión Soviética. Aquí, 1919, Lenin estaba vivo todavía y Lenin manejaba la Unión. Él fue el que llevó a esa Rusia y la convirtió en la Rusia soviética. En este parque también, lleno de cabezas de él por todo lado. De verdad que es muy buena idea este parque. Si usted quiere conocer mucho sobre la historia de los soviéticos en general, ni siquiera en Lituania, sino en general, este es un muy buen lugar. ¡Wow! Véalos ahí, los puntos de vigilancia tal cual, metido entre los bosques. Ese mismo es con 2 megáfonos para prender el ruido, cualquier cosita, cualquier intento de escape. Y eso que aquí estamos con un buen clima en verano, ¿no? Pero rompiendo piedra por allá en Siberia solo porque usted es de la oposición, imagínese esa época. Y bueno amigos, pues yo creo que esto hace un muy buen día 1. Todo esto que vimos hoy fue grabado en el mismo día. De aquí me quedan otras 1:40 hacia el hotel, en una ciudad que comenzaremos para el día 2 de toda esta odisea por el Báltico. Va a estar bastante oscuro. Vamos a conocer historias de ultratumba infernales. Para que estén pendientes y si lo van a ver, que lo vean con la botellita de agua bendita al lado. Porque vamos a conocer la historia oculta del Báltico. Voy a terminar de darle la vueltecita a este parque antes de que me agarre el sueño y nos disponemos a seguir la ruta. Saludos a la abuela, amigos míos. Sobrevivimos el día 1 desde el Parque de los Soviéticos. Espero que les haya gustado este recorrido, que hayan aprendido algo y nos vemos en el próximo. Chao, Lenin. Otro Lenin, es que son puros Lenin por todo lado. Chao, Lenin. Viejo Lenin, la juega, nos vemos. Suerte pues.